La herramienta pluma es una de las herramientas más importantes dentro de cualquier programa de diseño. Esta herramienta está dentro de las herramientas de ilustración y dibujo. Cuando selecciono la herramienta pluma, la barra de control de la barra de opciones superior va a cambiar por completo para darnos diferentes tipos de opciones y trabajar nuestra herramienta. El primer elemento que nosotros podemos encontrar aquí es básicamente el elemento de modo. Modo nos presenta dos formas para trabajar específicamente la pluma. Tenemos un modo de forma y un modo de trazado. Cuando nosotros seleccionamos el modo forma, los componentes de la barra de opciones cambian, y cuando yo selecciono el trazado, pues solamente me deja unas pocas opciones. Al seleccionar la herramienta forma voy a tener un elemento que va a tener no solamente un contorno, sino también va a tener un color de relleno. Entonces vamos a mirar. Lo primero que hago acá es seleccionar el color que yo deseo. Nos da la posibilidad de seleccionar colores utilizados recientemente. También recuerde que tenemos una posibilidad de carpetas para poder entrar y seleccionar diferentes modos de color, diferentes colores como tal. También cuenta con una paleta completa referente a degradados, y en la parte final tenemos los motivos. Seleccionamos un elemento, vamos a seleccionar por ejemplo en este caso un motivo. Luego venimos aquí, tenemos el color del trazo. Al trazo le vamos a dar un color azul y de inmediato vamos a empezar a trabajar como tal con la herramienta pluma en el modo forma. Me va a permitir realizar un elemento que cuenta con un color de contorno y un color de relleno. Este color de relleno y de contorno lo acabamos de seleccionar desde la barra superior del menú de opciones. Vamos a mirar ahora la forma de trazado. Si nos damos cuenta, cuando seleccionamos el modo trazado, inmediatamente cambia toda esta barra y realmente no me presenta mayores opciones. Esto es porque cuando yo selecciono el modo trazado, simplemente él me va a dar la posibilidad de hacer el trazo sin que cuente con un color de relleno como tal. Esta es la gran diferencia entre estos dos modos como tal, forma y trazado. Antes de comenzar a mirar cómo podemos empezar a utilizar la herramienta pluma, es importante tener en cuenta que cuando nosotros estamos en el modo forma, él automáticamente en la sección de capas nos va a armar una capa como un objeto adicional. Entonces aquí simplemente yo coloco el primer punto y de inmediato en las capas me va a aparecer esta nueva forma como una forma independiente. Lo contrario va a suceder si yo trabajo con el elemento trazado. Nos los va a mostrar dentro de la ventana de trazados que podemos encontrar aquí en la parte superior, trazados, y aquí dentro del área de trazados tenemos el trazado que acabamos de realizar. Quedará aquí en el panel flotante. Específicamente, si no lo encuentra, recuerde que puede dirigirse al menú ventana y seleccionar el elemento. Al seleccionar la herramienta pluma y empezar a hacer un trazo, nos podemos dar cuenta que debajo de la herramienta aparece un asterisco. Esto quiere indicar que vamos a comenzar a hacer el trazo como tal. Para trabajar con esta herramienta simplemente vamos a hacer un clic dentro del área de trabajo, y para hacer una línea recta con la tecla Shift sostenido vamos a poder realizar una línea recta como tal. Nos damos cuenta que la herramienta pluma sigue activa, sigue como siguiendo punto a punto el elemento. Para nosotros salir de la herramienta como tal podemos utilizar varios comandos. Uno de los comandos más fácil es la tecla Escape, y de inmediato la herramienta suelta básicamente la pluma como tal. También podemos decir que cuando vamos a realizar una figura, es importante decir que si nosotros deseamos dar un color al relleno de esta figura, debemos cerrar como tal este contenedor. ¿Cómo cerramos? En el punto inicial donde nosotros arrancamos, pues en ese punto final tenemos que cerrar. Fíjese particularmente que él me muestra que va a cerrar la figura porque debajo de la herramienta pluma aparece un círculo. Esto quiere decir
que ahí es donde se cierra totalmente la figura que estoy realizando. Cuando me ubico encima de cualquiera de los segmentos de mi figura, puedo añadir un punto de ancla nuevo. La pluma me presenta un más en la parte inferior, esto quiere decir que voy a añadir un elemento nuevo. Estos puntos de ancla, ¿para qué me van a servir? En caso de querer cambiar una figura específicamente, que haya hecho falta un trazo, otro punto elemental, pues para esto me sirve este punto de ancla. Puedo dar clic sostenido sobre la tecla control para poder cambiar específicamente, por ejemplo, lo que sería esta imagen a partir del nuevo punto de ancla. También cuando me ubico encima de cualquiera de los puntos de la figura que acabamos de realizar, me sale en la parte inferior un signo negativo. Esto quiere decir que yo puedo eliminar como tal ese punto de ancla que acabo de realizar simplemente dando un clic sobre el mismo. Entonces esto me permite adicionar o quitar un punto de ancla como tal. Para empezar a utilizar la pluma y realizar el dibujo de cualquier imagen, de cualquier ilustración o dibujo, vamos a empezar por la parte más fácil. En este caso sería esta línea recta. Simplemente la puedo construir dando un clic en la parte superior y otro en la parte inferior. La parte en la cual tenemos que tener muchísimo más cuidado es en las líneas curvas. Generalmente la gente suele trabajar en los primeros ejercicios las líneas curvas utilizando muchísimos puntos de su pluma, lo cual está incorrecto porque esto no define una alta calidad. Entre menor cantidad de puntos utilicemos, sobre todo en las líneas curvas, mejor nos va a quedar definido el dibujo. Cuando manejamos elementos como elipses o este elemento que podría tener aquí contenido un círculo, podemos imaginar que vamos a dividir ese círculo en 4 cuartos. Más o menos a la altura que nos da el cuarto, podemos ubicar el siguiente punto. Este elemento nuevo que aparece aquí se llama un manejador o jalador y me permite manejar efectivamente la dirección de la línea que yo estoy trabajando. En este caso podemos arrastrar hacia la parte interna para que nos delimite el trazo. Entonces este manejador me va a permitir darle la dirección a la línea. El siguiente punto por defecto lo podríamos trazar en esta área. Sin embargo, si yo lo trazo, fíjese que como el jalador anterior es tan largo, no me permite llevar a cabo realmente de manera exitosa la operación. Lo que tengo que hacer en este punto es romper este jalador que tenemos y eliminar el jalador de la parte inferior para que podamos realizar un trazo impecable. Simplemente con la tecla Alt sostenido doy un clic sobre el mismo y de inmediato desaparece este jalador que era el que me estaba dificultando el trazo. Me ubico antes de la curvatura y voy mirando si realmente me permite el elemento trabajar bien. Si no, pues simplemente rompo el jalador. Vamos a quitar este otro y vamos a seguir así. Simplemente recuerde que arrastre y jala usted aquí con clic sostenido para poder dar la posición de la curvatura, la línea o el elemento que esté utilizando. Vamos a encontrar aquí una elipse. Recuerde que para círculos, elipses, generalmente sirve mucho imaginar que podemos partir en cuartos y en el primer cuarto que nos denota simplemente arrastramos y jalamos y nos ubica muy bien el elemento. Aquí vamos a romper este jalador también para tener la posibilidad de ubicar muchísimo mejor el siguiente punto. Arrastro y jalo y de inmediato miren cómo nos va quedando de bien el trazo. En los primeros elementos no es necesario tener un gran pulso, eso lo podemos ir solucionando, pero así vamos a ir trabajando. Lo importante de este tipo de elementos es realizar la práctica y recordar que las líneas rectas preferiblemente se deben hacer con 2 puntos y las líneas curvas entre menor cantidad de puntos posean, pues va a quedar muchísimo mejor la definición como tal de estos elementos. Estas son las principales herramientas de la herramienta pluma con la cual podemos empezar a delimitar diferentes objetos como tal. Es importante realizar diferentes ejercicios para tener práctica en esta herramienta tan importante.